Señor y para siempre su misericordia. Nos hemos gozado con esta adoración. Sentimos la presencia de Jesús. Sentimos la presencia de nuestro Consolador, Espíritu Santo. Cuán grande es Dios y para siempre su misericordia. Hoy tenemos una palabra, el alimento que llega a tiempo a casa, como el buen padre de familia. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es un título muy largo, pero es que la gente ya perdió la dirección. Ya la gente está siguiendo otra cosa. Y el hermano Pablo, el hermano apóstol, nos dice aquí que él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos un supremo llamamiento. A usted no lo llamó cualquiera. Yo no entiendo qué hace la gente corriendo a lo que el mundo ofrece. Dios quiere vivificarte. Dios quiere transfigurarte. Dios quiere que esté en las moradas celestiales. Yo no sé qué andan haciendo los cristianos corriendo en los afanes de este mundo. Hay unos pastores que me llaman y me dicen: pastor, tenemos un problema. La gente está dejando de congregarse. La gente está muy metida en las cosas que el mundo está ofreciendo. Están cayendo en la trampa del enemigo. Están mucho en los medios, en la internet, en la farándula, están en el quehacer, están en los afanes de este mundo y están en las concupiscencias de su corazón. Pareciera que, como dice la palabra, que cada día que pasa, verdaderamente se deslizan más los cristianos. Es terrible. Es muy triste, habiendo conocido a Dios y habiendo escuchado acerca del llamamiento, del premio, al premio del supremo llamamiento que Dios nos hace. Es un supremo, mire, es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, usted sabe, hermana, usted sabe qué es tener vida eterna. Usted sabe qué es glorificar el cuerpo, transfigurarlo. Usted sabe qué es estar en las moradas celestiales que Yeshua fue a preparar para su pueblo. Esto es algo inimaginable. ¿Cómo perder esta salvación tan grande? Yo le fortalezco en el nombre de Jesucristo a que usted revise, a que usted piense en lo que está haciendo. Porque el que comienza a caminar de espalda a Dios, se le acaba la protección. Y la palabra misma dice que más vale no haberle conocido, pero la gente está tentando a Dios. Y la palabra lo dice, que al final del tiempo, al final de los tiempos, el corazón del hombre se enfriará y desaparecerá el amor. Y vemos las naciones destruyéndose unas a otras. Vemos los hombres aniquilándose. Cantidad de mortandad por diferentes lugares. Y los hombres más tiranos día a día. La maldad. ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a la sociedad? Decía las naciones. Que dejaron de predicar la verdad. Comenzaron a hablar mentira. Y cuando la gente habla mentira, cuando los gobiernos dicen mentira, cuando las naciones apoyan mentiras, les viene destrucción. Y que de nosotros, los que estamos viendo la verdad, simplemente exhortamos y amonestamos a que se vuelvan a la verdad. ¿Por qué? Porque la destrucción de ellos será, mira, terrible. Ellos van de mal en peor y no reconocen sus acciones y sus hechos. La tierra está en una situación terrible. El pueblo de Israel está en la angustia de Jacob en este momento. Varias naciones contra este pueblo. Y la gente critica al pueblo de Israel porque lanza bombas y porque se defiende. Ellos tienen una mente diferente a la que tenemos los cristianos. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto en Cristo Jesús. Nosotros vivimos por la ley del Espíritu de nueva vida en Cristo. Ellos aún siguen viviendo por el antiguo mandamiento, por el antiguo testamento. Siguen sus costumbres, sus tradiciones y no han despertado. El velo no se ha corrido a ellos. Por eso ellos piensan diferente, actúan diferente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero están provocando, escuche esto, al león de Judá a que arremeta contra todos estos moradores y contra todos estos destructores. Y no solamente ahí en el pueblo de Israel, en el oriente, sino también en el sur, en el occidente. Viene una destrucción repentina
Y las naciones y los pueblos de la tierra lamentarán porque no quieren pagar, no quieren reconocer, y todos hablan mentira. Todos son ladrones, estafadores, son piratas. A la final se reparten el botín entre ellos. Nosotros simplemente creemos en la promesa. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo para que las almas se puedan arrepentir y tengan esperanza en Cristo Jesús. Nosotros enseñamos la santidad. Nosotros enseñamos el camino a la supremacía, el premio supremo del supremo llamamiento que Dios hizo a la iglesia, al pueblo de Dios. Así que mis hermanos, entiendan algo. Tenemos que fortalecernos en la fe, tenemos que caminar en la verdad, porque todo el que dice mentira está destruido. Estoy haciendo un preámbulo antes de comenzar la palabra, y quiero que entienda que todo el que practica la mentira, el padre de la mentira es el diablo, porque él miente desde el principio. Y el que dice que es de Dios y practica la mentira es hijo del diablo. Vive en la simiente del pecado que está en él. No ha nacido de nuevo. Así que es fácil detectar a los mentirosos, porque sus hechos los revelan. Ahora miren lo que dice Pablo y habla acerca de esto. Dice en Filipenses capítulo 3, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso es para nosotros, para la iglesia. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Les predicaré una vez y otra vez y les escribiré lo mismo, pero es seguro lo que yo les estoy escribiendo, lo que yo les estoy comunicando. Guardaos de los perros. Mire cómo lo dice. Los tiempos son malos y son peligrosos en este tiempo. Hay quienes sacan provecho, hay quienes destruyen, hay quienes no les importa pasar por encima de la voluntad de un pueblo, y hay quienes hacen como quieren. Guardaos de los malos obreros. En la iglesia hay malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los que causan divisiones, de aquellos apóstatas que se levantan, que no se sujetan a la voluntad, al plan de Dios, y que se pasan por encima de la voluntad de Dios y por encima de quienes lo liderizan. Ya nos está advirtiendo de entrada que tenemos que tener cuidado de los perros. Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, de los que dividen el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y todos los miembros tenemos que estar bien concertados entre sí, siendo el Señor Jesús la cabeza y siendo la palabra de Dios aquella que nos dirige, que nos da la visión, que es llevar el evangelio del reino a toda criatura, para que confiesen a Jesucristo, para que se arrepientan, para que el Señor perdone sus pecados y sean lavados y sean redimidos y puedan obtener la vida eterna y puedan recibir el espíritu de adopción, el Abba Padre, para que el Espíritu Santo los lleve a toda verdad y toda justicia y les revele todas las cosas. Esta es la verdad de los que fuimos llamados y comisionados, de los que tenemos ese llamamiento, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Todos vosotros tenéis el don de Cristo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Hay una coma, vamos a parar allí. ¿Sabe qué está diciendo? Que nosotros vivimos en la nueva ley del Espíritu, de nueva vida en Cristo. ¿Ve que somos diferentes? No teniendo confianza en la carne. O sea que hemos hecho morir la carne, que vivimos según la voluntad de Dios. Aunque yo tengo también de confiar en la carne. ¿Cómo así que está diciendo el apóstol? Sí, todo hombre y mujer que es templado en el Espíritu, todo hombre y mujer que tiene dominio propio puede confiar en su carne porque la somete. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo vivió muchas cosas, tuvo muchas experiencias y soportó muchas cosas también. Y mira lo que él dice. Dice, habla de él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, y aparte de eso, fariseo. Alguien te está hablando con carácter moral. Alguien te está hablando con autoridad. Yo fui primero esto, yo soy esto, yo sé de qué te estoy hablando. En cuanto a Celo, perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Muchas de estas cosas eran ganancia para él. Y ahora mire lo que pasa. Las he estimado como perdida por amor de Cristo. Él se despojó de todo. ¿Sabe qué le pasa a la iglesia? Que no han entendido al apóstol Pablo. La iglesia tiene que desprenderse, o el individuo que está en la iglesia, que milita en las filas de Jesucristo, debe aprender a desconectar su corazón de todas las cosas. Debe aprender a desvincular, a desprender su corazón de todas las ataduras, para que verdaderamente pueda ser un soldado de Cristo. Y debe menospreciar todas esas cosas como perdidas, porque si posee algo debe administrarlo para Dios y no tener su corazón atado a ello. Pero es necesario que el hombre desprenda el corazón para que pueda entrar en lo sobrenatural, para que pueda entrar en la presencia de Dios. Por eso Dios enseña que el hombre tiene que morir a la carne, a los deseos, a los placeres, a los deleites, a los delirios del alma, a sus pasiones, a sus concupiscencias en el corazón. Pero la iglesia no quiere morir. La apostasía ha invadido la iglesia y enseñan otro tipo de cosas. Y hace a los miembros herejes, que no se sujetan a la voluntad del Padre, sino que todo el mundo viene a la iglesia practicando otra cosa completamente diferente. Y la iglesia es el lugar donde usted se restaura por la palabra. Es el lugar donde el Espíritu Santo te sana. Es el lugar donde te santificas por la palabra de Dios. Venimos a la iglesia es para tener una nueva vida en Cristo Jesús según la voluntad del Padre. Sí, pero ya sabíamos que los que se fueron no eran de nosotros. No estoy diciendo que tengo una división, no, lo estoy viendo porque hay hermanos, pastores que me dicen: mira, pastor, me está pasando esto. Hombres que no tienen nada de conocimiento y se levantan a hablar de la palabra de Dios, y lo que vienen es a trastornar el evangelio de Jesucristo. Hombres que van a bendecir a los hijos del diablo, hombres que se sientan en la misma mesa con los demonios y no tienen una diferencia entre lo que es el bien y el mal, lo que es la luz y las tinieblas, porque Jesús no tiene ninguna relación con Belial. Jesús más bien le dice a su pueblo: levantaos y vámonos de aquí, porque no tenemos nada que ver con el príncipe de este mundo. ¿Qué le pasó a la iglesia de este tiempo? La iglesia de este tiempo ató su corazón a cargas muy pesadas que no puede llevar. Y hay muchos que se ponen muchas cruces y quieren cargar las cruces de otros como si fueran salvadores, y ofrecen cosas que no pueden dar porque no las tienen, porque no las han recibido de Dios. Esto es por un llamamiento divino. Esto es por un llamado, por un don natural de Dios que puso en la vasija. Esto no es para quien quiere. Ahora agarraron la iglesia como fuentes de ganancia. Predican cualquier cosa, cualquier barbaridad para sacarle dinero al pueblo de Dios. En esta iglesia usted no tiene que dar nada, solo si el Espíritu Santo le pone para sembrar en el reino, para los misioneros, o para cualquier obra, o si quieres traer un mercado para el que no tiene. Eso queda entre usted y Dios. La verdadera iglesia del Señor no llama a que se congreguen y a obligar a que den diezmos y ofrendas, porque el hombre de Dios tocado por el Espíritu Santo sabe qué tiene que hacer. Y esta es la diferencia. Convirtieron la casa del Padre en cueva de ladrones. Y Pablo está diciendo que hay un supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Quitaron la visión, quitaron la vista de la visión. El objetivo no está en el objeto, sino que pusieron su mirada en las cosas del mundo. No pusieron su mirada en las cosas celestiales. Eso es lo que está pasando. Y el diablo es experto en engañar. Él espera que alguien se deslice, que diga una pequeña mentira para que le dé cabida, para él poder entrar y hacer estragos. Mire, la mentira destruye la familia. La mentira destruye el matrimonio. La mentira destruye una verdadera relación. La mentira, escuche, cuando se descubre la mentira, causa guerras, estragos en el vínculo familiar. ¿Qué cuesta decir la verdad? Tú dices la verdad, de momento las cosas pueden estar en un pico muy alto, pero a los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, después todo está en calma. Todo el mundo tiene que aceptar la verdad.
Pero los malos y perversos de corazón persisten en la mentira y le dan continuidad a la mentira. De hecho, ya tienen su paga, dice Jesús, porque el padre de toda mentira es el diablo. Y la mentira es pecado. Y hay naciones completas que se van a la mentira. Y la paga del pecado es la muerte espiritual. Por eso Jesús dice, estos ya tienen su paga. Todo lo que el hombre hace en la tierra cosechará. De hecho, ya tiene su paga. En lo espiritual también. Así que si usted vive mal es porque debes andar diciendo mentiras, manipulando las cosas y murmurando acerca de las cosas de Dios. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó mediante un supremo llamamiento en Cristo Jesús para santificarnos. El fin de nuestro llamado es la santificación en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. No hay otra cosa. Mire lo que dice este hermano, que de verdad lo admiro, porque dice algo maravilloso. Dice lo siguiente, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ve? No le importa. A él lo que le importa es el conocimiento en Cristo Jesús, en crecer más. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, todo lo que posee lo tiene por basura, para ganar a Cristo, para ganar la presencia, para ganar la santidad, para ganar la añadidura por causa de la obediencia, para ganar la bendición que viene del cielo. Pero si el hombre no aprende a negarse a sí mismo, si el hombre no deja padre, madre, casa, mujer, propiedades o lo que posee, si no desvincula el corazón de ello, no puede, escuche esto, ser discípulo de Cristo. Y mucho menos pararse en un altar. Porque cuando usted no tiene esto, de lo que está hablando Pablo, cuando usted no tiene esa desvinculación en el corazón, cuando usted no ha desprendido lo que ata a tu corazón, usted termina en política, usted termina en las cosas de este mundo, los negocios de este mundo, y descuida el negocio de tu Padre. Y el negocio del Padre es llevar el evangelio del reino a toda criatura. El reino de los cielos se ha acercado a los hombres, y por toda nación, escuche esto, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y enseñándole todas las cosas que el Señor nos enseñó, reprendiendo y exhortando, amonestando el pecado, la mentira, el engaño. A muchos no les gusta esto, pero ese es el trabajo de la iglesia. Así que no puede vivir en pasiones desordenadas, ni en deleites, ni en placeres, porque Dios te mandó a morir en la carne. Si usted quiere que se vivifique el espíritu, si usted quiere renovar el alma, la mente tiene que entender lo que dice la palabra, y por obvio, por ende, usted tiene que hacer la voluntad del Padre. Pero no puedes venir a la iglesia viviendo light, ligeramente, un pie en el mundo y un pie en la iglesia por si viene Cristo. El Señor Yeshua va a venir y va a sorprender a muchos. Hoy en el pueblo de Israel, muchos están anhelando, escuche esto, la venida del Mesías, anhelando la construcción del tercer templo. Y quien se va a sentar ahí es la abominación desoladora. Y cuando esto suceda, ya la iglesia no está. La iglesia santa, la iglesia va a ser redimida. La iglesia redimida en la sangre de Jesús. Aquellos que están en total integridad en cuerpo, alma y espíritu, como el Señor Jesús dice, estarán en las moradas celestiales con Jesús. Pasaremos por el tribunal de Cristo. Enseguida las bodas del Cordero tendremos un gran banquete y la mesa será servida por el Señor. Mientras que aquí en la iglesia, aquí en la tierra, están en una gran tribulación. Y entonces los que un día conocieron al Señor llorarán amargamente y desearán arrepentirse, pero no podrá, ya no está el Espíritu Santo. Se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo. De nada sirve que se arrepientan en ese momento, porque nada va a suceder. Vas a tener que pasar por una gran calamidad, por una gran tribulación. Tenemos una breve tribulación momentánea primero, antes que eso. Habla de los dolores de parto. Habla de la angustia de Jacob, del pueblo de Israel. Ahorita el pueblo de Israel está en esa angustia de Jacob. Y todo el cumplimiento profético ha tomado lugar. Yo no sé qué le pasa a la gente. Están todas las señales y no entiendo por qué no las pueden ver. Por los afanes de este siglo.
por los anhelos y deseos que tienen en su corazón, porque no quieren desprender sus corazones. Ahora mire esto, preste atención, hermano. Versículo 9. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la de la que es por fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es tremendo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La meta de él es lo máximo, es imitar a Jesucristo, es ser santo, porque él es santo, es imitarlo en conducta, en intención, en acción. Y esa es la meta de todo hombre y toda mujer que viene a Cristo, si quiere alcanzar el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo quiero eso. Efesios 4:12, para que todos mediante el conocimiento de la fe lleguemos a ser perfectos. Se trata de una perfección en conciencia, en haber revivido, en haber despertado, en haber recibido el espíritu de adopción, en tener el espíritu de la verdad, porque el que tiene el espíritu de la verdad no habla mentira ni dice mentira, sino se acerca a su Padre, se envuelve en las cosas de Dios. Y esta es la gran diferencia, mis hermanos. Esto es tremendo. Dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Está hablando de que debemos morir en la carne completamente para que el espíritu sea vivificado. En otras palabras, usted tiene que tener autoridad sobre su carne. Su carne tiene que sujetarse a la voz del alma, y el alma tiene que estar sujeta a la condición, a la intención del espíritu, porque nuestra verdadera identidad está escondida en el espíritu. La fe procede del espíritu. Pero si andamos como carnales, ¿qué seremos? ¿Qué somos realmente? ¿Estamos cumpliendo con el supremo llamamiento que nos fue hecho por el Señor Jesucristo? No creo. Entonces la iglesia está más perdida que nunca. Esto es para la iglesia y para aquel que tenga oídos que oiga. Mire lo que dice ahora, versículo: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, para lo cual yo fui llamado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él mismo está diciendo: oiga, las cosas ya pasaron, las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas. Yo prosigo hacia adelante, yo no vuelvo a lo mismo. El viejo hombre no se va a levantar porque yo no lo dejo que se levante. Lo que yo estuve acostumbrado a hacer, ya no lo hago más, ni vuelvo atrás como el perro que vuelve a su vómito. Pablo estaba claro en lo que le decía a la iglesia, pero hay gente que lee esto y no lo entiende. ¿Cómo lo van a entender si están muertos espiritualmente? Porque no puedes amar a Dios, a dos señores, porque terminará amando a uno y menospreciando al otro. Usted decide a quién ama: al Dios de la salvación y de la vida eterna, a quien promete vida eterna, o al de las riquezas, que te lleva a la destrucción, que te lleva a la perdición. Muchos dicen: la raíz de todos los males es el dinero. Sí, pero yo digo que la mentira es la puerta que se le abre a Satanás para que venga a destruirte y venga a ponerte el tropiezo. Más rápido se cae, escuche esto, un mentiroso que un cojo también. Y el que dice una mentira, mañana tienes que decir 2 para defender la primera mentira, y pasado mañana tienes que decir 3, y la carga viene siendo peor, y la destrucción viene siendo peor. Así que en la iglesia no pueden haber mentirosos, porque Dios dice que no puede hablar cosas contra tu prójimo, ni falsos testimonios. No puedes mentir, ni hacer cosas que tengan que ver con este patrón de engaño, mentira, manipulación. El hombre de Dios es santo. El hombre de Dios vino a hablar verdad, a hacer justicia, a permanecer en el consejo del Padre. Nuestra iglesia tiene que ver con la senda antigua.
Practicamos esto y lo místico que practicaban los santos hermanos, santos apóstoles. Hablamos de la verdad, hablamos de encender las lámparas, de encender el altar. Pablo en una parte dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabrá. Fui arrebatado en el espíritu y me fueron mostradas muchas cosas. Juan también lo dice. Y todas estas cosas las vivimos los hermanos que aprendemos a vivir en fe y en santidad. Esperamos en el Señor. Muchos tienen por retardada la promesa, pero todo lo que hacemos lo hacemos en memoria de Cristo hasta que Él aparezca. A Él sea toda la honra y la gloria. Damos gracias todos los días por habernos sacado de donde Él nos sacó. Y aprendimos a ser diferentes, nuevos, renovados, con abundancia, con capacidad, con libertad, porque la verdad nos hizo libre. Y esto es lo que el diablo no quiere. Que usted sepa acerca de la libertad que da el Espíritu Santo, de la libertad que da Jesús el Señor. Porque ya no eres más borrego, ya no puedes engañar más. Cada vez que se levanta un hombre de Dios, el diablo tiembla, tiembla, se espanta. Ahora mire esto, presta atención, versículo. Prosigo a la meta, dice él, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted prosigue a la meta? ¿Estamos prosiguiendo la meta los que estamos acá? ¿Estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer? Esa es la meta. Seguir lo santo, no lo profano. Pero hay gente que ya se volvió profana, insolente, irreverente, indolente, terrible. Así que todos los que somos perfectos, mire como él dice, ¿ve? Estamos buscando en una perfección. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Porque si estás buscando el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, las cosas las va a revelar Jesucristo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitadme a mí como yo a Cristo, dice Pablo. Así que imitemos al Señor, imitemos su obra. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo ya llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos ya se desviaron, se fueron por otro camino. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ves? Hay quienes conocieron al Señor y ya se desviaron. Y lo dice clara la palabra. Este hombre estaba claro en lo que le hablaba a la iglesia. En las cartas que él enviaba, les hablaba con sensatez a sus hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire, preste atención, hermano, usted que me ve ahí. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Por favor, comparta este mensaje. Este mensaje para la iglesia. Los tiempos se están volviendo peores. Las cosas se ponen cuesta arriba. Hambrunas, otra pestilencia, más guerra, más egoísmo, más ambición en el corazón de los hombres, más tiranía. De todo lo malo se está llenando el mundo. Pero la iglesia se va para arriba. Yo me voy para arriba. Los santos nos vamos para arriba con Yeshua. ¿Por qué? Porque dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ve? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Tendremos un cuerpo como el del Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es maravilloso, hermano. Pablo estaba claro en esto. Los santos apóstoles estaban claros en esto, de que hay un supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que el propósito
de nuestro llamado es la santificación, es la perfección y santificación en su palabra, en Él, en su voluntad. Y Dios bendice a los que hacen su voluntad. Porque los que hacen su voluntad guardan el día de reposo, no hacen idolatría. Escuchen, no tienen ídolos de yeso y tampoco de carne, no siguen ideologías de hombre, sino buscan al Dios verdadero, al Dios vivo que no está afuera, sino que está dentro de cada hombre. Si lo vas a aplaudir, apláudalo. Vive Cristo, aleluya. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Así que nuestro cuerpo va a ser transformado, hermano. Háblale esto a su hermano. Al que usted dejó de ver, llámelo y dile: mira, hermano, ¿qué pasó con el llamado del supremo llamamiento, valga la redundancia? ¿Qué pasó con el llamado que Cristo te hizo? ¿Por qué te fuiste? Pusiste la mirada en los hombres. ¿Por qué no pusiste la mirada en Jesús, en las cosas celestiales? El Señor Jesús no te traiciona, pero el hombre sí te traiciona. El hombre puede ser tropiezo para ti. Hay que volvernos con urgencia al Señor. Viene algo terrible para la tierra. Los hombres y las mujeres siguen jugando y peleándose por cosas. Nada traíste, nada vas a sacar. Puedes robártelo todo y puedes aniquilar una nación completa y meter las bombas que quieras, pero un día tienes que entregar cuenta. Un día se te cerrarán los ojos y ese día no vendrán los ángeles a llevarte al seno, al reposo de Jesús. Vendrán a arrastrarte hasta el Hades. Quedarás listo para el juicio final. Es terrible. La gente se olvidó de que existe un infierno. La gente se olvidó que el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el que controla ese lugar y que su alma estará ardiendo en el infierno. La gente piensa que es mentira. La gente se volvió irreverente, insolente. No tiene solemnidad para Dios ni para nada, ni respeto ni temor a Dios. La gente ahora adora al diablo y hace culto al diablo. Imagínense eso. Así está de invertida la cosa. ¿Qué les parece? Déjame decirles que el diablo es real. Por ahí han sacado ideologías. Las potestades existen. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. A mí no me importa lo que haga el hombre, lo que haga la mujer, lo que haga mi prójimo. Solamente predico el evangelio del reino y el que lo reciba y escuche la voz del Señor seguirá al Señor y será salvo en él. Ese es mi trabajo. No juzgo a nadie, no critico a nadie, pero enseño a la iglesia. Enseño al hombre que quiera abrir su corazón para que se renueve en la palabra, para que se le vivifique el espíritu, para que sea un portador de bendición, para que sea canal de bendición, para que en él se cumpla el propósito de ser un humilde servidor como yo. Yo entendí mi trabajo, pero hay quienes no han entendido el trabajo. Están por dinero, están detrás de diezmos y ofrendas y están detrás de negocios. El hombre de Dios tiene que desprenderse de todas estas cosas. Hicieron de la casa de mi padre, que es casa de oración, cueva de ladrones. Pero a todos estos los va a juzgar el Señor. Todos ellos también tienen su paga. Escuchen, Dios comenzará su juicio por la iglesia, por los que predicaron, por lo que habló su boca. Imagínense si no estaba pegada al contexto, a la voluntad del Padre. Quedarán en vergüenza, serán sacudidos y algunos serán cortados, serán lanzados al fuego. Miren, la iglesia corre un peligro muy grande en este momento. Verdaderamente se van con Cristo los que están irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, en sus tres dimensiones, los que están en total integridad, que tienen los agapes, las vestiduras sin manchas y sin arrugas. Miren lo que dice. Escuchen, nos dará un cuerpo, nos transformará. Escuchen, el cuerpo de humillación nuestro
para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Esto es maravilloso lo que dice la palabra. En 2 de Tesalonicenses, mira esta carta en el capítulo 2. Presta atención. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tienes que mantener tu pensamiento en la unidad del Espíritu, en la santificación, en la purificación. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo, el día del Señor está cerca. Ahora está más cerca que nunca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hemos hablado al principio de la apostasía. La apostasía ha dañado la iglesia. Hombres sin llamamientos de Dios que tomaron altares y convirtieron la casa del Señor en cueva de ladrones. Hombres que están detrás del dinero, de intereses personales, de reconocimiento en medio de los hombres. Hombres insensatos, perversos, que no les importa la viuda, ni el huérfano, ni el que está desvalido, ni tampoco el que tiene necesidad. Y tampoco oran para que haya la paz en medio del pueblo. Todo esto son lobos feroces, con vestiduras de ovejas. A todos estos, yo les aseguro que ya tienen su paga. Así que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos viviendo la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. Hablé de la abominación desoladora. Cuando el hombre de pecado se siente en el lugar santo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí se descubrirá la bestia. El falso profeta viene, un inicuo. De hecho, está en contra de la naturaleza. Es hasta homosexual, le gustan los hombres. Es terrible lo que va a pasar. Cuando vean todas estas cosas, entonces Israel llorará amargamente. Ahí clamarán a Yeshua. Y ahí donde Dios vendrá, escuche esto, a cortar, no sé cómo decírselo que suene bien, a desarraigar los moradores de la tierra. Y después de que Yeshua toma el control de las naciones, con sus reyes, con sus santos, con sus sacerdotes, con su pueblo amado de Él, escuche esto, toda rodilla se doblará, confesará su nombre. Así que este se sentará en este lugar y se hará pasar por Dios. No os acordáis que yo estaba todavía con vosotros y os decía esto. Él les decía eso a ellos cuando estaba reunido con ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene la aparición del anticristo, del falso profeta y de la bestia? Que la iglesia está aquí todavía, que el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, está aquí en medio. Cuando la iglesia ya no esté, y cuando ya no esté el Espíritu Santo, entonces Él se manifestará, pero antes no podrá. Así que ellos saben que viene un arrebatamiento para la tierra. Viene un arrebatamiento para, escuchen, santos, gente perfecta, gente santa, gente que vibra en la dimensión del Espíritu, gente que está vinculada espiritualmente con Dios. Así que vuélvese pronto. Desprende tu corazón de todo aquello que te tiene perturbado, de todo aquello que te tiene perdido, confundido, desviado del camino. Y pregunta por las sendas antiguas, que es hablar verdad, que es hacer justicia y que es guardar el consejo del Padre. Haz esto y vivirás, dijo Jesús, le dijo al rico. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Mire lo que dice aquí. Continuemos, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. ¿Qué detiene esto? La iglesia. La iglesia es quien detiene esto. No puede salir porque la iglesia está plantada en la tierra.
Y Dios pelea por su iglesia. Él pelea y acampa alrededor de todo aquel que le teme. Y hay hombres y mujeres de Dios que le temen a Dios y aman a Dios. Así que esto no se va a revelar sino hasta cuando la iglesia ya no esté. Y entonces se manifestará aquel inicuo, mire que lo dice la palabra, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está escrito. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Utilizará la tecnología y engañará incluso a los escogidos. Y si el Señor no acortare los tiempos, entonces se perderían todos. Yo digo se perderían todos porque yo sé en quién he confiado. Y me he negado a mí mismo para servirle a Él. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el amor de la verdad es en Cristo Jesús, en Jesús HaMashiach. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que ¿de qué le sirve a los reyes de la tierra? ¿De qué le sirve a los tiranos? Usted se puede llamar comunista, izquierdista, derechista, usted se puede llamar demócrata, pero todos los que han seguido ideologías de hombres terminarán mal, porque había una sola voluntad para hacer: que amaras a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este era el primer y grande mandamiento. Y segundo, que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es igual que el primero, y de esto depende la ley de Moisés y los profetas. Se lo presento. Escuchen esto. Será terrible para los incircuncisos, inicuos, moradores de la tierra. Será terrible para ellos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se dan cuenta? Desde el principio, desde el vientre de tu madre, Dios te escogió. Antes que eso, desde la misma fundación del mundo, ya había un propósito implantado en cada uno de nosotros. Así que Jesús vino, y no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Y todos los que están haciendo todo este tipo de cosas están en tiniebla, están vibrando bajo. Y si usted no aprende a vibrar al nivel del Espíritu, si usted no enciende las lámparas, si usted no dejó los temores atrás, si usted no aprendió a perdonar, a reconocer, si usted no entendió lo que Jesús dijo, que os llamó a compasión, misericordia y amor quiero, si usted no entiende que la mentira es lo que estropea y apaga la lámpara de la autoridad de Dios, que es el sonido, lo que sale, el rema de Dios que sale por tu boca, los demonios no se van a sujetar. Y cuando ordenes sobre los enfermos, ellos tampoco se van a sanar. Porque cuando ya la autoridad de Dios sale por el verbo de Dios, quiere decir que estamos vibrando en la unidad del Espíritu. Y si no hay discernimiento por el Espíritu, tampoco va a haber conexión con Él. Esto es para los que tienen oído, oigan. Así que Él viene por una novia con sus lámparas encendidas. Lo dice Jesús mismo, lo dice Yeshua. Por algo lo dice. Pero si usted sigue como religioso y sigue como fanático, usted se va a perder. Usted no va a prender las lámparas. Usted es una novia insensata.
que no practica lo que su Señor le mandó a practicar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad, cobad, profundizad, id adentro para que entonces consiga el tesoro. Y cuando este buen hombre o esta buena mujer consigue el tesoro, va y vende todo lo que tiene y vive de este tesoro. Porque el que tiene este tesoro lo tiene todo. El que tiene a Dios Padre, el que tiene al Hijo, el que tiene al Espíritu Santo y se unificó con Él y recuperó su identidad divina, lo tiene todo, no necesita nada. Este es un mensaje para fortalecerte, como decimos acá, para encorajarte, para levantarte el espíritu, para levantarte el ánimo. Vuélvete a la iglesia, congrégate. Busca del Señor antes que puedas, porque después del arrebatamiento sufrirá con todos los inicuos, con todos los infieles, con los moradores de la tierra. Después del Señor no hay nada más. Y sin el Señor estás perdido. Con Dios todo y sin Dios nada. Así de radical suena. Miren lo que dice, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. A través de su evangelio Él hace el llamado a toda criatura, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero su gloria. Así que, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto es maravilloso. Lo que hemos leído es para confrontar a una iglesia perezosa, una iglesia que se sentó en el cojín del diablo, que está durmiendo, que no vela, que no está buscando encender sus lámparas, que no está buscando aprobarse con Dios. Se volvieron como clubes, como discotecas. Escuche, cada hombre tiene que aprender a negarse a sí mismo, coger su cruz y seguirle para que consiga salvación. No es el pastor, no es su mamá o su papá que es pastor quien te va a dar la salvación. No es ningún hombre, es tu relación personal con Jesucristo. Es que hayas abierto el corazón, es que le hayas reconocido, es que te hayas arrepentido de tus pecados, es que, escuche, hayas recibido el sello de Dios en tu frente, es que hayas guardado la voluntad del Padre, es que viva por su voluntad, es que camine por su palabra, que actúe por su palabra y juzgue todo por su palabra. Esto se trata de un ser perfecto, de un hombre que recupera su naturaleza divina, que recupera su identidad espiritual en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pies. Por favor, compartan este mensaje de bendición para tu vida y de bendición para todo aquel a quien tú lo puedas compartir. Dios les bendiga y Dios les guarde. Busca al Señor mientras que puedas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, recibe esta palabra en nombre del Señor y atesórala en el corazón y vive por esta palabra para que estés irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Y para aquellos que están en los medios, que el Señor les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solamente Jesucristo da la paz verdadera. Arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo, busca a Cristo mientras que pueda, mientras que los ojos están abiertos, mientras que no ha venido el arrebatamiento, aún hay esperanza, tienes oportunidad. Shalom, shalom, hasta otra oportunidad. Se les ama un montón. Shalom.